Orobit, the stability of gold and the power of Bitcoin technology combined in one single cryptocurrency. La gran criptomoneda. Episodio 1. El nacimiento de Bitcoin. Antes de la moneda había ideas. Antes del dinero digital había una cultura. La pregunta que obsesionó a muchos fue cómo reproducir la escasez en algo que es trivial de copiar. Un archivo. Las crisis financieras dejaron una herida. La confianza en las instituciones que imprimen y garantizan el dinero. El sistema tradicional ya no parecía inquebrantable. Entonces apareció un mensaje en una bandeja de entrada virtual. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. El autor quiso hablar con el mundo y no ser una cara más. Eligió un nombre que desató más preguntas que respuestas: Satoshi Nakamoto. No bastaba la idea necesitaba convertirse en máquina. Y entonces, en una madrugada que muchos ignorarían, se escribió el primer bloque. En su interior, un mensaje silencioso. El canciller al borde del segundo rescate bancario. Al principio no hubo granjas con miles de equipos. Hubo curiosidad, ensayos y la sensación de participar en algo nuevo. Cuando el código es la regla, discutir la regla es discutir el código. Si cambiamos esto, ¿quién decide? La red decide. Por aceptación. Así nacía una forma inédita de gobernanza, sin gobernantes. Poco a poco, el experimento se volvió real. Se asignó un precio y surgió un mercado. Cuando algo digital obtiene reconocimiento público, el mundo reacciona entre incredulidad, oportunidad y miedo. Habíamos encendido una máquina que prometía emitir escasez digital sin autoridades centrales. Habíamos firmado un contrato invisible. La red sería la ley. Pero nadie sabía todavía las pruebas que vendrían del mercado, de la política, de la ley y de la propia naturaleza humana. Para entender el impacto, debemos fijar los hitos. Cada fecha, cada línea de código, marcó una revolución silenciosa. Octubre de 2008. Publicación del White Paper. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Firmado por Satoshi Nakamoto. 3 de enero de 2009. El bloque Génesis, con el mensaje The Times 3 de enero de 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. 12 de enero de 2009. Satoshi envía monedas digitales a Hal Finney. 2009. Febrero a abril. Nacen los primeros foros y nodos. 2010. Mayo. 10.000 bitcoins compran 2 pizzas. 2010. Verano. Surgen los primeros exchanges. Lo que comenzó como un experimento matemático se convirtió en menos de 2 años en una red viva. Pero con cada nodo nuevo nacía una nueva amenaza. Porque si algo desafía al sistema, el sistema responde. Bitcoin había nacido, pero pronto el mundo lo miraría con recelo, y de la curiosidad surgiría el conflicto. Episodio 2. La rebelión de los bloques. A comienzos de la década de 2010, Bitcoin era todavía un secreto a voces, pero cada día, en algún rincón del planeta, alguien más descargaba el software, y con cada nueva descarga, la red se hacía más fuerte.
Nadie lo sabía entonces, pero aquel intercambio casual de 10.000 bitcoins por 2 pizzas sería recordado como la primera transacción comercial de la historia de las criptomonedas. Minería, una palabra ancestral convertida en ritual digital. Cada bloque encontrado era un pequeño tesoro, una promesa de libertad y también de fortuna. Toda revolución necesita una economía. Así nació el intercambio, lugares virtuales donde lo intangible adquiría un valor tangible. Como toda tecnología sin censura, Bitcoin encontró también su lado oscuro. En la red profunda, un mercado clandestino utilizó su anonimato para desafiar las leyes del mundo. El sueño de libertad también era frágil. Sin regulaciones, sin seguros, un simple error de código podía borrar fortunas. El creador se desvaneció. Sin despedida, sin explicación, dejó el código, la idea y un misterio que jamás se resolvería. Sin su creador, Bitcoin tuvo que aprender a gobernarse solo. Los voluntarios se convirtieron en custodios del código, los mineros en guardianes de la red, y los usuarios en su voz. Por primera vez el mundo miró, y con la mirada llegó el dinero. Fondos, especuladores, curiosos y también oportunistas. La mayor casa de intercambio del mundo colapsó. Cientos de miles de bitcoins desaparecieron. Fue la primera gran tragedia de la era cripto. Los gobiernos despertaron. Las autoridades financieras comenzaron a definir qué era y qué no era Bitcoin. Para unos, amenaza, para otros, innovación. La red sobrevivió. Y más que sobrevivir, se transformó. Bitcoin se volvió símbolo, no solo moneda, un emblema de independencia tecnológica. Con el reconocimiento, llegó la distorsión. Por cada creyente, surgieron 10 oportunistas. Pero así son todas las revoluciones. Nadie puede controlarlas cuando maduran. Cada bloque es una piedra en el camino de una utopía. Lo que comenzó como protesta se convirtió en arquitectura. Bitcoin ya no pertenece a nadie, está en manos de todos. Una red que no duerme, que no olvida y que no perdona errores. Y, sin embargo, sigue creciendo. Lo que nació como resistencia se convirtió en inspiración. Pero la pregunta persiste. ¿Será Bitcoin la promesa de libertad o la semilla de un nuevo poder? Bloque confirmado. Versión actualizada detectada. Iniciando nueva cadena. La historia no terminó. Apenas cambió de red.